Título, ¿verdad?, de esta semana de oración es Lléname de ti. Y claramente esto tiene que ver, ¿verdad?, con la llenura de su Espíritu Santo en nosotros. Ayer Alani nos hablaba la importancia, ¿verdad?, que tiene el poder llenarnos del Señor, y que esto también trae ciertos beneficios a nuestra vida de adoración en cuanto al pecado, en cuanto a nuestro servicio, nuestra fortaleza, lo que queremos avanzar en el Señor para cumplir el propósito de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren cumplir el propósito de Dios para su vida? Sabe que usted solo no va a poderlo hacer. Dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que si Jehová no edifica la casa, en vano vamos a trabajar nosotros, ¿verdad? Entonces hoy quiero realmente dejarles esta palabra, Efesios capítulo 5, versículo 18. El tema de hoy es el mandamiento olvidado: sed llenos. Usted sabe que esta palabra que está en Efesios capítulo 5, versículo 18, es un mandamiento que el Señor hace a todo cristiano. Así como el no matarás, así como el no adulterarás, así como el amarás al Señor con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, también este es un mandamiento para todo cristiano. Y Dios, siempre que nos manda algo, nos da un mandamiento, es porque también quiere bendecirnos a través de nuestra obediencia a ese mandamiento. Siempre trae una recompensa a nuestra vida. Y dice Efesios 5:18: no se emborrachen, pues eso lleva al desenfreno. Al contrario, llénense del Espíritu Santo. Llénense del Espíritu Santo. ¿Por qué es importante llenarnos del Espíritu Santo? ¿Por qué esto es importante para nosotros como hijos de Dios? ¿Y por qué el apóstol Pablo da este mandato a los efesios? Pero no solamente a los efesios, sino también podemos encontrar esta cita con los colosenses. Y me imagino que en las demás iglesias, una de las últimas palabras o consejos que él podía decir es que la iglesia tiene que estar llena del poder de Dios. Ser llenos del poder del Espíritu Santo, mis hermanos, es la clave para vivir una vida digna del Evangelio. El cristiano, la persona que no es continuamente no se llena del Espíritu Santo, ¿saben qué? Muchas veces con su testimonio está más bien degradando el Evangelio, con su conducta, con su manera de vivir. A veces, más bien el Señor ha dejado su Santo Espíritu, como ayer nos los decía Alanis. Jesús dijo: yo me voy a ir, pero va a venir alguien mejor, alguien que los va a llenar de poder. Y no se muevan en Hechos 1:8 hasta que reciban ese poder. O sea, la iglesia no es nada, no es nadie sin el poder del Espíritu Santo. No es nada. Entonces, el cristiano tiene que llenarse continuamente para poder vivir una vida que agrada a Dios, una vida digna del Evangelio. En Gálatas 5, 22 y 23 dice: en cambio, el Espíritu produce amor. Y si ustedes ven, el Espíritu está con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. ¿Por qué hay que llenarnos del Espíritu Santo? Porque produce estas cualidades, estas actitudes en nuestro corazón. Si nosotros no estamos llenándonos constantemente, estas cualidades, estas actitudes en nuestro corazón no se van a reflejar, sino se van a reflejar las obras de la carne. Vamos a manifestar más lo que es el enojo, el orgullo, la vanidad, los pleitos, los celos, la ira, la contienda, las disensiones, las murmuraciones. Es lo que más vamos a desarrollar. Y como iglesia no nos estamos llenando de ese poder, entonces no vamos a ver ese cambio en nuestra iglesia. Van a haber chismes, van a haber situaciones difíciles relacionales entre los hermanos, aún en tu mismo hogar. Uno puede estar lleno del Señor y puede contener
su espíritu con el dominio propio. Pero ¿qué pasa si los otros miembros de la familia no están buscando al Señor? Explotan. Y entonces decae su espíritu. Como iglesia no pueden unos estar llenándose y otros estar vacíos, porque eso va a traer contienda. Y dice, ¿por qué es importante llenar el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo produce amor. Yo creo que voy a continuar, ¿verdad?, una serie hablando del amor, porque creo que nos falta mucho amor en la iglesia para con Dios, para con nuestros hermanos y para con los perdidos. También va a producir alegría. Esta iglesia una iglesia llena del Espíritu Santo es alegre. Hay paz, tiene paciencia, hay amabilidad para con la gente, ¿verdad? Es cortés con las demás personas. Hay bondad en el hecho de poder ayudar en las necesidades de los demás. Hay fidelidad primeramente a Dios. Una persona llena del Espíritu Santo, ¿por qué es importante ser lleno del Espíritu Santo? Porque yo necesito ser fiel a Dios, necesito ser fiel a mi esposa, necesito ser fiel a mi iglesia y no poner excusas, trabas. Una persona fiel lleva a cabo todo lo que se le pide, todo lo que le demanda su Señor. En este caso, ¿verdad?, nuestro Señor Jesús, en su palabra, lo llevaríamos a cabo. No estaríamos poniendo trabas, porque somos fieles sirviéndole a Él, fieles cumpliendo la gran comisión. ¿Por qué necesitamos ser llenos del Espíritu? Porque necesitamos humildad para reconocer la autoridad que Dios pone, humildad para aceptar una llamada de atención, para obedecer una indicación. Necesitamos ser humildes y tenemos que tener ese dominio propio, esa mansedumbre en nuestros corazones. Dice que no existe ninguna ley en contra de estas cosas. Entonces nosotros no podemos caminar en humildad, en luz, en amor, en sabiduría, en bondad, en fidelidad, si no estamos llenos del Espíritu Santo. El llenarnos constantemente del Señor, mis hermanos, nos llevará a una vida de santidad y de adoración. El hecho de que tu vida esté llena de Él, esto te va a santificar a ti. ¿Por qué vemos cristianos que no parecen cristianos? Hay algo que, ¿verdad?, una frase que me impactó de escuchar de mi esposa que predicó el pastor Marcos, ¿verdad? Decía, ¿por qué no es perseguida la iglesia hoy en día? ¿Sabes por qué? Porque tal vez Costa Rica, las iglesias en Costa Rica no son perseguidas porque se parecen mucho al mundo. Están siendo uno como el mundo, entonces no hay diferencia. Mientras no te metas conmigo, yo no me meto contigo. Entonces no hay una diferencia. Y eso es triste, donde hay realmente cristianos llenos del Espíritu Santo que andan predicando la palabra de Dios, que están siendo transformados por ese poder, donde están negándose a este mundo. Entonces sí están siendo atacados, sí están siendo señalados, sí están siendo, ¿verdad?, ultrajados por la gente. El llenarnos constantemente nos va a llevar a esa vida de santidad y adoración. Vamos a aborrecer más este mundo, porque nuestro problema es que amamos mucho este mundo, amamos lo económico, amamos las posesiones más que lo que es el Señor. ¿Es eso necesario? Sí, pero busca primeramente el reino de Dios. Hay prioridades en nuestra vida, debe ser Dios la prioridad. Y una persona llena del Espíritu le importa un comino si va a tener que trabajar o no. El día es del Señor. Ese día yo tengo que buscar al Señor. A mí, como hermanos llenos del Señor, dice, a mí no me importa perder. Lo primero es el Señor. Lo primero es el Señor. Entonces, el ser lleno nos habla más de una conducta, mis hermanos, que de cualquier manifestación o experiencia mística. Tú, cuando escuchas esto en otras iglesias, ser lleno del Espíritu, ya todos están aquí con el chip de hablar en lenguas. A la rabatalla, saca la bazuca y no sé qué más, ¿verdad? Ya están ahí hablando, sacudiéndose. Es que está llenándose del Espíritu, cayéndose, riéndose.
es más que eso. Una vida llena del Espíritu Santo es mucho más que eso. Eso tal vez puede suceder. Después, bueno, más adelante, bueno, ahorita no es el tema, pero hablar acerca de las lenguas. ¿Por qué Dios les dio las lenguas? Tenía un propósito. No eran lenguas extrañas, espirituales, que ni siquiera sabe qué uno decía. Tal vez no lo entendía en el idioma, pero dice que cuando vino el Espíritu Santo había ahí persas, merdos, de Arabia, ¿verdad? Había romanos, había cretenses, había griegos. Dice, y todos entendían que hablaban en su idioma de ellos. Pongámoslo así, había latinos, había gringos, había alemanes, portugueses, había rusos que escuchaban en su propio idioma las maravillas que de la boca de estos galileos. ¿Que no son de Galilea estas personas? ¿Por qué hablan nuestro idioma? Claro, con ese idioma escucharon las maravillas del Señor y se convirtieron. Y vinieron 3,000 después de ser una iglesia de 120 que oraron. Llegó a ser una mega iglesia de 3,000 personas. Pero bueno, eso después lo vamos a hablar, lo vamos a tratar más profundamente. Pero el punto es que la llenura del Espíritu Santo, una vida llena del Espíritu Santo, ¿verdad?, tiene que ver más con la conducta que cualquier experiencia mística. Habla de nuestra relación con los demás, habla de mi relación con Dios, habla de mi testimonio para con los demás. Entonces, nuestra alegría, nuestro gozo, mis hermanos, aún nuestra fe es producto y la base, ¿verdad?, de esa llenura. Tiene mucho que ver. Cuán feliz me siento, cuánta paz experimento, tiene que ver mucho cuánto tú te llenas del Espíritu. Yo le decía, o he dicho, ¿verdad?, a veces yo sí me frustro, a veces yo sí me desanimo en cuanto a las cosas de Dios y en cuanto a otras cosas, pero el desánimo me dura muy poco, porque paso tiempo con Dios y ahí yo me lleno de Él y Él me inyecta de fe, Él me llena de paz, Él me llena de gozo y de esperanza de decir, hay más, yo te voy a ayudar. Yo he estado a punto a veces de renunciar, decirle al Señor, no, me regreso, pero el Señor dice, no, todavía no acabo contigo, tienes que seguir aquí. Pero si yo no buscara, hoy no estuviera aquí ya con ustedes. Yo venía aquí a Costa Rica por 2 años. Ya cumplimos 16 años de estar aquí en Costa Rica sirviendo al Señor. Pero ¿cuál es la fuente de nuestra fuerza? ¿Cuál es la fuente de nuestra alegría, de nuestra paz, de nuestra fe? El Señor, el llenarnos constantemente del Señor. Ahora, quiero también explicar esto, que cada cristiano, ¿verdad?, posee al Espíritu Santo en plenitud en su vida. ¿Sí? O sea, cuando usted viene a Cristo, acepta a Jesús como el Señor, el Espíritu Santo viene a morar en su vida completamente, no viene en pedacitos, no viene en abonos. Usted tiene al Espíritu Santo en plenitud en su vida, porque si usted no tiene al Espíritu Santo en su vida, usted no sería un hijo de Dios. Usted no sería un hijo de Dios. Hay hermanos, iglesias que dicen que si usted no habla en lenguas, usted no tiene al Espíritu Santo. Esa es una falacia, esa es una mentira. Porque todo buen hijo de Dios que ha nacido nuevo tiene al Espíritu Santo en plenitud. Eso es lo que nos caracteriza de toda la demás raza humana, que tenemos al Espíritu de Dios en nuestro corazón. Si no, veámoslo ahí en Romanos 8:9, dice, en ustedes no predomina la mentalidad humana, sino la del Espíritu. Porque el Espíritu de Dios, ¿qué? Vive en ustedes. No solamente el piecito del Señor, la mano del Señor. ¿Qué dice? El Espíritu de Dios vive en ustedes. ¿Y cuánto creen eso? Y el que no tiene al Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. Si tú eres cristiano, tú tienes en plenitud al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todos tenemos al Espíritu Santo, pero no todos estamos cediendo
el control de nuestra vida al Espíritu Santo. Queremos vivir, ¿verdad?, como caballos broncos. ¿Se acuerdan lo que una vez estaba predicando? ¿Verdad? Sin control, sin dominio del Espíritu Santo. Andamos como broncos queriendo hacer lo que se nos da la gana. Sin embargo, el Espíritu Santo está en nosotros, porque hay tres aspectos cuando del ser llenos, ¿verdad?, que nosotros leemos, que es la palabra, creo que no lo puse ahí, ¿verdad? La palabra pleró, así P-L-E-R-O, pleró, que significa ser movido, llevado, dirigido. Sí está, qué bueno que lo puse. Por ejemplo, es como, ¿cuántos de ustedes han visto, ¿verdad?, aquellos barcos de la antigüedad, vikingos y otros, que tenían una vela muy grande, o sea, una manta muy grandota, o varias? ¿Qué es lo que hacía? ¿Cuál es la función de esas velas? Pues que el viento, ¿verdad?, hace que los dirigía. Esos barcos no tenían motor, ni eléctrico, ni de diésel, nada. Solamente eran movidos y controlados, y claro, había un timón, ¿verdad?, que los llevaba. Entonces, cuando hablamos de ser llenos del Espíritu Santo, esa palabra llenos es la palabra pleró, que significa ser movido, llevado, dirigido. Claro, por el Espíritu de Dios. También tiene otra implicación, que es impregnar. Pleró es impregnar. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han comido, valga la redundancia, han hecho comida y no le han echado sal? ¿A qué sabe? A sin sal, dicen. ¿Sí? ¿A qué sabe? A nada. Pero vean que cuando la palabra pleró habla de impregnar, habla ese hecho de que cuando tú le echas esa sal, ¿qué pasa con esa comida? Agarra sabor, ¿verdad? O sea, usted va y le encuentra sabor a toda esa olla o ya carne, lo que usted se haya hecho, realmente se impregna en todo. Entonces, la imagen, ¿verdad?, de esto es que cuando el Espíritu de Dios llena a una persona, toda la vida de esa persona es impregnada del poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Y la gente lo nota. Es que cuando estoy contigo hay mucha paz. Ay, cuando estás contigo, ¿verdad?, veo mucha alegría, me siento bien platicar contigo. ¿Se han sentado con gente que es muy difícil, que está lleno de ira, de amargura? Yo sí. ¿Saben qué? A veces me duele mucho la cabeza. Están tan llenos de amargura, de odio, de rencor, que es lo único que puede salir de su boca. Es lo único que puede salir de ellos. Resentimiento es lo único que sale de ellos. Pero ¿qué sale de una persona que está llena de Dios? Habla, respira, transpira Dios. Todo tiene que ver con el Señor. Y entonces la palabra pleró es ser dirigido, ser impregnado de Dios, ¿verdad? Que tú transpiras, hablas de Dios, y también es un control total, un dominio sobre tu vida. Entonces, cuando somos llenos, somos controlados por el Señor, somos controlados por el Espíritu Santo. Y de lo que nosotros estamos hablando es que debemos de entregar diariamente, ¿verdad?, el control de nuestra vida para ser llenos, llenarnos constantemente. ¿Para qué? Para ser dirigidos, para ser impregnados y controlados por el Espíritu Santo. Por su Espíritu Santo. Esto es ser llenos. Ahora, Jesús, siendo el Hijo de Dios, Él aquí, mientras estuvo en la tierra, Él cedió el control de su vida y ministerio al Espíritu Santo, quien le guió a Él, quien guió a Jesús. Vean dos pasajes donde nos muestra esto. Lucas 4:1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán. El Espíritu, ¿qué? Lo guiaba en el desierto.
hay otra, ¿verdad? Referencia en Mateo que habla acerca de que, y Jesús, siendo controlado por el Espíritu, lleno, ¿verdad? ¿Hacia dónde los llevó? Hacia el desierto. O sea, no es que si quería, sino que él decía, yo no voy a hacer mi voluntad, el Espíritu Santo me controla. ¿Y a dónde lo llevó el Espíritu Santo? Al desierto, 40 días y 40 noches, ¿verdad? Para ayunar y orar. Y también, ¿verdad? Hubo una tentación de Satanás. Pero vean cómo salió después de esos 40 días y 40 noches. Lucas 4:14. Jesús regresó a Galilea, ¿con qué? Con el poder del Espíritu. Y toda la gente de esa región hablaba muy bien de él. Jesús comenzó a enseñar en las sinagogas y todos lo honraban. ¿Cómo fue que salió del desierto? De esos 40 días de oración y ayuno, lleno del Espíritu Santo. Tuvo esa relación con Dios, tuvo esa continuidad de estar 40 días en comunión con el Padre. Claro que vamos a ser llenos. Porque es importante estas semanas de oración, porque lunes, martes, miércoles, jueves, ¿verdad? Estamos buscando del Señor y uno se siente lleno, uno quisiera seguirle toda la semana. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué nos llenamos? ¿Por qué hay esa fortaleza en nuestra vida? Porque pasamos, ¿verdad?, mucho tiempo escuchando palabra que nos llena nuestra alma, que llena nuestro espíritu, adorando al Señor, orando al Señor. Claro que esto trae mucha fortaleza a nuestra vida. Si usted viene a una semana de oración y no se está entregando totalmente, tal vez nomás está perdiendo su tiempo, no va a haber ningún cambio en su vida. Pero si usted está orando, espérese al final de esta semana, usted va a estar muy fortalecido y muchas cosas, cambios, ¿verdad?, hasta milagros habrá en nuestras vidas, porque estamos buscándole, porque estamos llenándonos de Él. Y aunque tal vez hay una situación, ¿verdad?, muy difícil en nuestra vida, ya la vamos a afrontar diferente. Ya no va a ser con la misma debilidad, ahora va a ser llenos del Señor, que vamos a afrontar esas situaciones que vienen a nuestra vida. Pero entonces, ¿verdad?, ¿por qué muchas de las veces usted se puede preguntar como hijo de Dios, bueno, si hay que llenarse, si el Espíritu Santo habita en nosotros plenamente, ¿por qué muchas veces me siento desanimado? ¿Por qué muchas veces me siento débil? ¿Por qué me siento frustrado? ¿O por qué no puedo vencer mis pecados? ¿Por qué algunos cristianos no pueden vencer esto? ¿Saben por qué? Pasa algo, que nosotros apagamos el control del Espíritu Santo en nuestras vidas y contristamos al Espíritu Santo. ¿Cómo es que lo contristamos? Cuando yo no me alimento espiritualmente, yo me empiezo a debilitar, ¿verdad?, espiritualmente. Y entonces, como hay una debilidad espiritual, yo empiezo a vivir en pecado, empiezo a aceptar pecado en mi vida. Entonces el orgullo empieza a crecer en mi corazón, ¿verdad? Y digo, no, yo no quiero saber nada, yo lo sé todo, es más, yo me conozco la Biblia de pasta a pasta, ¿verdad? Y entonces empezamos a rebelarnos con Dios y empezamos a tomar actitudes, ¿verdad?, que nos apartan del Señor y agrietan nuestro carácter, debilitan nuestro carácter. Y esto es porque no hay confesión de nuestros pecados, que estamos haciendo mal. Un pecado muy grande es dejar de orar y de buscar al Señor. Dice, 2 males ha hecho mi pueblo: me han dejado a mí fuente de agua viva y han cavado para sí cisternas rotas. Cuando usted abandona a Dios, no es necesario que se vaya a pecar. Con el hecho de que usted ya no tenga una vida devocional, de oración y lectura de la palabra, usted ya abandonó al Señor y ya está pecando según el Señor, y esa es una maldad. Cuando usted busca sustitutos que llenen y alegren su vida, y esos sustitutos pueden ser una persona, un novio, puede ser el dinero, unas vacaciones, algo de entretenimiento, placer, porque eso te hace sentir como que vivo. Pero por muy dentro nos sentimos mal y estamos vacíos por dentro. Entonces,
¿Cómo es que nosotros contristamos al Espíritu Santo? Bueno, cuando estamos viviendo ya en pecado, estamos permitiendo que todo esto, ¿verdad?, debilite nuestra búsqueda del Señor. El pecado nos va a debilitar, nos exprime nuestro espíritu, nos seca los huesos. Cuando usted no está buscando llenarse continuamente, sino, y esto, pues claro, la metáfora más clara está en la comida, en el alimento diario. Si usted no toma agua todos los días, usted se seca y lo va a notar en su piel, lo va a notar en sus fuerzas. Y es lo mismo espiritualmente. Hay gente que ya no ha tomado espíritu, ¿verdad?, por un mes, 6 meses, y ellos dicen, les pregunto, ¿cómo estás? ¿Y estoy bien? Cuando uno sabe que no están bien. Vean lo que dice Efesios 4, 28 al 32. El apóstol Pablo, ¿verdad?, ahí exhortando a los efesios, les dice: el que era ladrón, deje de robar y trabaje haciendo algo provechoso con sus manos. Así podrá compartir con el que no tiene nada. No digan malas palabras, sino palabras que ayuden y animen a los demás, para que los que hablen le hagan bien a quienes los escuchan. No hagan poner triste al Espíritu Santo. Allá va a contristar, quien es la garantía para su completa liberación en el día señalado. Quítense de ustedes toda amargura, ira y enojos, gritos, calumnias y malicia. Sean amables y considerados, unos con los otros, y perdónense como Dios los ha perdonado a través de Cristo. Acá hay mucho de dónde agarrar, pero lo que está diciendo, si usted quiere cambiar, si usted quiere ver realmente una ayuda en su vida, tiene que dejar esas cosas que están contristando al Espíritu Santo, que te están haciendo rebelde, orgulloso, orgullosa, y que te están hasta diciendo: yo no quiero nada de la iglesia. Porque con el primero que se pelean es ¿con qué? Con Dios. No voy a la iglesia, no quiero orar más, no quiero hacer nada, no me obliguen. Ay, sí, eso es una obligación. Esa es una necesidad. Buscar a Dios no es una obligación para nadie. O usted no tiene que verlo así. Venir a la iglesia no es una obligación. Los que sirven, los que son líderes, no deben de verlo así. Deben de verlo como una necesidad de su alma. Yo necesito adorar a Dios. Yo necesito escuchar palabra de Dios. Yo necesito buscar a Dios. No es una obligación. Y aquí a nadie se lo obliga. Pero queremos gente llena del Espíritu Santo para poder servir al Señor. Y si tú no estás lleno del Espíritu Santo, no puedes servir al Señor. Si no te vemos llenándote del Señor, no puedes servir al Señor. Porque como cristianos no podemos hacer nada para Dios sin el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo nos hace eficaces en el ministerio. Todo lo que nosotros queramos, ¿verdad?, lograr en nuestra vida y en el ministerio, lo lograremos a través del poder de su Espíritu Santo. Sadie, ahí tienen todavía de los guantes de látex, que me puedas traer uno. Ustedes saben que cada vez que Dios quería hacer algo, libertar a alguien, primeramente lo llenaba de Él, buscaba gente llena de su Espíritu Santo para poder ejercer esa misión y ese propósito. De hecho, la palabra de Dios, te voy a poner otros ejemplos, habla acerca de los apóstoles, que ellos servían las mesas, ¿verdad? Y andaban predicando y andaban sirviendo la mesa, andaban poniendo todo, como el pastor Armando, ¿verdad? ¿Ves? Que pone aquí, que pone las sillas, que está en la música, que está allá. Bueno, ok. Dice, no es bueno que estemos eso. Nosotros solamente tenemos que dedicarnos a la oración y a la predicación de la palabra. Entonces busquemos
personas que de buen testimonio, ¿verdad? ¿Y qué otra característica tenían? Llenos del Espíritu Santo. Para servir las mesas, una característica era ser lleno del Espíritu Santo solamente para servir mesas. Y hay gente que ni siquiera quiere levantar las mesas, ¿verdad? Solamente para eso necesitaba el Espíritu Santo, porque toda la obra de Dios se tiene que hacer en ese temor, estar llenos. Que el que está en la puerta tiene que ser una persona que busque al Señor, que esté llena de su palabra, que esté dando ese testimonio de esa llenura del Señor, porque si no, seríamos como estos guantes. Seremos unos guantes, ¿verdad? En una silla en donde podemos gritar, ¡oh, gloria a Dios! Podemos aplaudir, podemos escuchar, pero sin poder, ¿este guante qué puede hacer? Nada. Y a veces hay muchos cristianos que están así, débiles, haciendo acto de presencia, calentando bancas, ¿verdad? Ahí. No están sirviendo al Señor porque no están llenos de Él. Entonces, para que este guante pueda ser útil, tiene que ser lleno. Ahora sí, esta vida, ¿verdad? Puede mover esto, aún puede tocar el piano, porque solo no puede. Muchas cosas que hacemos para el Señor muchas veces las hacemos en la carne, y la carne, ¿verdad?, no va a cosechar nada. Si nosotros trabajamos con la fuerza humana, eso no va a traer un fruto, una bendición con lo que hacemos. Pero si lo hacemos a través del poder del Espíritu Santo, esto va a hacer que sea de más bendición. Pero necesitamos ser llenos del Espíritu, que Él nos controle. El guante no, ¿verdad? Si yo hago esto, pon 2, pon 3, ¿verdad? Ahora, sin la llenura del Espíritu Santo, ¿qué puede hacer este guante? Nada. A ver, muévete, levanta eso, ándale, ve. Nada puede hacer hasta que no es lleno, controlado, impregnado, dirigido. Es como puede tener movimiento, puede dar vida, puede servir al Señor, le puede ser útil. Bueno, ya lo rompí, ¿verdad? Veamos Hechos 6:5, dice, hablando de esos que sirvan la mesa, ¿verdad? Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Cualidad, llenos del Espíritu Santo. Es que el pastor siempre quiere que estemos ahí. No, es que yo quiero que seas lleno del Espíritu Santo. No es por una obligación, no es obligarte a someterte, es por tu llenura, por tu bien y por el bien de lo que estamos haciendo para el Señor. Ahora, ¿por qué Dios busca gente llena de su Espíritu Santo para el ministerio? Veamos, Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. ¿Y sabe qué pasó ahí? ¿Por qué estaba ahí? Porque lo iban a apedrear, lo estaban apedrando. Entonces cuando empezaron a tirar las piedras era hasta matarlo, y literalmente él murió. Pero dice la palabra de Dios que aún ahí en medio de las pedradas, ¿verdad?, él estaba lleno del Espíritu Santo y fijó la mirada ¿en quién? ¿En quién? En el cielo, y vio la gloria de Dios y a Jesús. O sea, sí vio el cielo, pero ¿a quién estaba ahí? Dios, la gloria del Señor y Jesús. Puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando servimos a Dios, yo no le sirvo al ser humano.
Sí le sirvo, pero lo hago por amor al Señor. Lo hago como para el Señor. Yo estoy sirviéndoles, y aunque yo sé que ustedes o algunos, ¿verdad? Bueno, es hablando, ¿verdad? De forma general, la gente no me agradezca, no lo valore. Yo lo estoy haciendo, ¿qué? Como para el Señor. ¿Por qué el Señor usa gente llena del Señor? Porque tal vez mientras uno va a estar ministrando en la iglesia, tal vez uno va a estar sirviendo en la alabanza, va a estar sirviendo como líder de jóvenes, va a estar sirviendo como ujier, como maestro. Los pueden apedrear. Somos los más criticados. Dicen, al árbol que da más frutos son que más piedras le echan. Y por eso es que los líderes, la gente que sirve, la gente que no sirve no sabe de esto. O sea, ellos están cómodos en su silla ahí, ¿verdad? Tranquilitos y no tienen problemas con nadie. Pero aquellos que han querido pagar el precio, porque esto es un impulso del Señor. Dios pone, decía Nani ayer, en nosotros el querer como el hacer su voluntad. O sea, su propósito no es que me nazca a mí, porque yo soy tan bueno y busco tanto de Dios. No, ese deseo no viene de nosotros, viene de Dios. Todas las cosas que podamos hacer para Dios vienen de Dios. A veces Dios nos pone cosas y tú no quieres hacerlas, como diezmar, ofrendar, ayudar a alguien más. No, ¿por qué? Pues me voy a quedar sin plata. Y Dios te lo está pidiendo porque puedes hacerlo, pero muchas veces nos negamos. Entonces, cuando Dios quiere a alguien para ministrar su iglesia, cuando Dios quiere a alguien para un trabajo misionero o dentro del servicio de la iglesia, para ganar personas para Cristo, Él escoge una persona que esté llena de su Espíritu Santo, alguien que esté impermeado, ¿verdad? Que se deje dirigir, que se deje controlar por su poder para hacer su obra. Eso es lo que Dios escoge. Por eso es necesario, por eso es importante el ser llenos. Y por último, y vamos a estar orando, ¿cómo me lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo me lleno de su Espíritu? Colosenses capítulo 3 versículo 16 dice que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y cánticos espirituales a Dios con un corazón agradecido. Lo primero que nosotros podemos ver acá es que el Señor, bueno, el apóstol Pablo nos aconseja, nos aconseja que la abundancia de la palabra del Señor, ¿verdad?, esté llenando nuestros corazones. Que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, dice, llene sus vidas. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es amar la palabra de Dios, leerla y llenarnos de sus palabras. Permitir que el mensaje de Cristo, ¿verdad?, viva plenamente en nuestros corazones, que permanezca siempre con todas esas riquezas, esas verdades que nosotros encontramos como el día de hoy. Todo eso tiene que estar aquí en nuestro corazón, en nuestra vida. Llenarnos de la palabra, leer la palabra, un capítulo diario, hacer un devocional. Eso te va a fortalecer, te va a llenar y tu boca va a hablar de eso. Tu vida se va a impregnar de esa palabra de tal manera que siempre lo que vas a hablar va a ser palabra de Dios. Una segunda cosa es adorar. Dice, canten salmos e himnos y cánticos espirituales a Dios con un corazón agradecido. Si tu boca está llena de su palabra, estarás impregnando también tu mente de la palabra, tu corazón y tu espíritu, y por ende vas a adorar al Señor. En el Salmo 119
¿verdad? Se dedica, es uno de los capítulos más, es el capítulo más grande de la Biblia. ¿Y sabe a qué se dedica? A la preeminencia de la palabra de Dios. Cuán dulces son para mí, oh Dios, tus palabras. Mejor, ¿verdad?, que la miel, más dulce que la miel. Y habla, ¿verdad?, y empiezan a hablar todo lo trascendente que es la palabra. Entonces se convierte en adoración. Cuando uno está lleno del Señor, lleno de su palabra, uno va a estar adorando y bendiciendo el nombre del Señor y dándole gracias. Yo he encontrado, o yo he experimentado más bien, que en la adoración, cada vez que yo empiezo a exaltar el nombre del Señor, le empiezo a rendir mi amor a Él, ¿sabe qué? Él también me llena. Yo me voy llenando. Cuando yo le doy a Él, Él me da de su gloria. Él empieza a llenarme. Cuando yo canto una verdad acerca de Dios, como lo que cantamos hoy, ¿verdad? Esto, aunque yo lo estoy dando para el Señor, pero el Señor en medio de esa adoración, ¿verdad?, Él empieza a llenarme de su presencia. Yo puedo sentir su gloria y yo puedo, ¿verdad?, estar llenando mi espíritu. Entonces, cada vez que uno viene a adorar y lo hace con todo su corazón, ¿sabe qué? Uno sale lleno del Señor. Esas son maneras en las cuales nosotros vamos a llenarnos del Señor. Otra también es de oración. Cuando tú oras, cuando tú platicas con el Señor, te llenas de Él. Su presencia viene y te conforta. Si estás afligido, afligida, si estás angustiado, preocupado, Él te llena. Ustedes recuerdan la historia de Pablo y Silas, ¿verdad? Que ellos estaban predicando la palabra del Señor y de pronto a ellos los golpearon y los encarcelaron. Esto está en Hechos 16, 23 y 26. Dice: después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, este los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a llorar y a lamentarse, diciéndole: Dios, ¿por qué a mí si yo te busco? Dios, ¿por qué yo? Si yo diezmo, yo ofrendo, yo voy a la iglesia y ahora que te estoy buscando y entregué mi corazón a ti, que te estoy sirviendo en la cafetería, me viene todo esto. Porque ahora que estoy, ¿verdad?, cantando, porque ahora que estoy como mujer, me vinieron todos estos problemas. ¿A ellos por qué los encarcelaron? Porque estaban predicando a Jesucristo. Pablo y Silas eran hombres llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dijo: apártenme a Pablo, un varón lleno del Señor. Si nosotros no estamos llenos del Señor, nos van a pegar, nos van a tirar, y entonces vamos a llorar y nos vamos a ir a la iglesia, nos vamos a amargar de la iglesia, como muchos cristianos andan por ahí afuera llorando. Yo no vuelvo más a la iglesia porque ahí me hirieron, todo eso. Era gente que no estaba para eso. Gente que no aprendió, ¿verdad?, olvidó este mandamiento de ser llenos constantemente del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque les podían criticar, los podían herir, les podían golpear el alma. Por eso Dios busca gente llena de su Espíritu. Y por eso usted y yo necesitamos llenarnos constantemente de su Espíritu para tomar la actitud de Silas. Ese problema que ellos tenían, entonces dice la palabra que a eso de la medianoche Pablo y Silas se pusieron a orar. ¿Y a qué? Y a cantar himnos a Dios. Y los presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas
y a los presos, se les soltaron las cadenas. Con esto voy a terminar porque también ya se me está terminando la voz. ¿Por qué ellos oraron y cantaron? ¿Por qué ellos, en lugar de lamentarse, de injuriar hacia Dios, mejor oraron y cantaron al Señor? Porque estaban llenos de Dios, estaban llenos del Señor, y lo único que podía salir de su boca es oración, adoración y cánticos. Aún en el momento más difícil de su vida, después de haberle dado muchos golpes, dice la Biblia, de haberlos golpeado demasiado, ellos, ¿verdad?, a medianoche, ya bien cansados, se ponen a cantar y adorar. Y pasó un milagro, que las cadenas, ¿verdad?, de ellos se soltaron y todas las puertas se abrieron. Vino un temblor. Esto, ¿verdad?, me enseña: una persona llena del Espíritu Santo no, ¿verdad?, le afecta a su entorno lo que esté pasando. Ella se mantiene firme buscando al Señor, y es de bendición para otros, porque los presos le escuchaban. ¿Cómo ellos pueden estar cantando, verdad? Qué locos. ¿Qué les pasa estar adorando al Señor? Porque sabían, bueno, dice, ¿por qué ellos van a hacer eso? Ahora, Pablo y Silas sabían que esto los llenaba del Señor. Ahí, en ese momento más difícil de su vida, es cuando más necesitaban orar, donde más necesitaban adorar al Señor. ¿Para qué? Para ser llenos de Él, tener esa fortaleza para seguir adelante. Cuando ellos salieron de esta cárcel, siguieron predicando y no les importaba que de nuevo los agarraran. Entonces, ¿cómo ser llenos? Orando, cantándole al Señor.